Bienvenidos a CATS. Vamos a hablar de las novedades de Red, principalmente de la V-Raptor X. Es una actualización de la V-Raptor anterior, con un mejor sensor, una mejora en procesamiento y en muchas características tanto de hardware como de software. La principal mejora, como hemos dicho, es que tiene un nuevo sensor Global Vision. Global Vision es un conjunto de herramientas, pero la más destacada o la novedad es que Red trae el Global Shutter a las cámaras V-Raptor. Ahora por fin tenemos un sensor VistaVision 8K a 120 frames por segundo y con capacidad Global Shutter. Pero uno de los grandes avances tecnológicos es que mantiene exactamente el mismo rango dinámico que con la generación anterior del sensor. Por funcionamiento, por tecnología, el Global Shutter siempre tradicionalmente ha tenido menos rango dinámico y menos capacidad de capturar tanta luz como podía capturar un Rolling Shutter. Red tiene una gráfica en la que puedes comparar el rango dinámico de la generación anterior y el rango dinámico de esta y puedes ver muy claramente cómo es el mismo rango dinámico. Global Vision es el Global Shutter, pero además son nuevas tecnologías y nuevas mejoras que ha hecho en la cámara. Las dos principales y más importantes quizá a destacar serían el Extended Highlights, que es un modo para proteger las altas luces, y el Phantom Track. Y el funcionamiento básico de las dos es muy parecido. Básicamente la cámara tiene la capacidad de grabar más de un clip a la vez. En el caso de las altas luces, del Extended Highlights, utiliza el segundo clip para proteger y ganar hasta 3 stops por encima en las altas luces. Es una función que no está activada constantemente en la cámara, que tienes que entrar en el menú de la cámara y activarla, y es una función que la propia Red recomienda que no esté activada al 100%, ya que duplica la cantidad de información que estás capturando. Pero en el caso de tú estás exponiendo normal y tienes una ventana donde tienes unas altas luces muy fuertes que obviamente se están quemando y no tienes nada de información, cuando activas el Extended Highlights, al ganar esos 3 stops de luz por arriba sin modificar el rango dinámico ni modificar la imagen, te permite recuperar muchísima más información en esas luces. Por ejemplo, un cielo quemado, como podremos ver en algunos de los ejemplos, puedes recuperar la textura de las nubes, puedes recuperar mucha más información que no tendrías antes sin modificar nada la exposición tanto en los medios como en las bajas luces. La otra herramienta con la aplicación parecida a las Extended Highlights es el Phantom Track. Phantom Track es una herramienta que se introduce para poder trabajar en espacios de platós de realidad virtual, donde tienes una pantalla LED enorme que está proyectando una imagen, un fondo. La ventaja del Phantom Track es que hoy en día hay muchas pantallas que te permiten hacer una frecuencia de frames, una frecuencia de imagen muy alta, lo que te permite, a la vez que te está emitiendo un fondo, emitir otro fondo en diferentes frames. Esto lo puedes sincronizar con la cámara. Tradicionalmente tendrías una cámara sincronizada con un fondo y una cámara sincronizada con otro fondo. Gracias al Phantom Track lo que te permite es capturar varios fondos a la vez en la misma cámara. Por los dos puertos SDI puedes sacar una imagen con un fondo y una imagen con otro fondo. En el vídeo ejemplo de Red tenemos una imagen con el fondo creado con Unreal y una imagen con el fondo en croma. Esta ventaja es que te permite tener una imagen de seguridad con un croma que luego puedes añadir el fondo que tú quieras si hay alguna modificación a posteriori. En funciones como en el broadcast puedes tener dos fondos diferentes con lenguajes diferentes y gráficas diferentes y emitir esa señal a diferentes mercados. La V-Raptor es una cámara que tiene un excelente trabajo en bajas luces. Te permite recuperar muchísima información y además el ruido que genera es un ruido muy orgánico. En comparación a las DSMC2, la generación anterior de cámaras, que era un ruido mucho más de vídeo, mucho más eléctrico, por decirlo así, han conseguido que el ruido que genera el sensor, tanto el Rolling Shutter como el Global Shutter, pero sobre todo con el Global Shutter, sea un ruido más orgánico, más random, que sea más parecido a la película cinematográfica. Por lo tanto, es una cámara muy agraciada para el trabajo en bajas luces y gracias a su alto rango dinámico, en escenas donde tienes muchos contrastes, unas luces muy altas y unas luces muy bajas, te permite crear una imagen muy natural. La V-Raptor mantiene los 8K a 120 frames por segundo, lo que indica que a 4K puedes llegar a grabar a 240 frames y jugando con la resolución puedes llegar incluso a 600 frames por segundo. Es una de las cámaras de cine de esta gama que más frames por segundo puede llegar a hacer, dándose el caso de que en muchos rodajes incluso la llegan a usar como un sustituto de la Phantom, abaratando mucho los costes y mejorando mucho los workflows. Físicamente la cámara también tiene muchas mejoras. Toda la parte del sensor es nueva, por lo tanto la montura se ha mejorado para evitar
refracciones y diferentes escapes de luz que puedan introducir problemas en el contraste. Por lo tanto, tenemos un contraste mejorado en la imagen. En conclusión, esta evolución que ha conseguido hacer Red hace que el ecosistema de cámaras de la marca tenga una mayor uniformidad y añade mucha más versatilidad, permitiendo grabar en situaciones muy extremas, desde en un plató de realidad virtual con herramientas y muchas mejoras, hasta en un exterior con unas altas luces, con una luz de mediodía o con muchos contrastes. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y nos veremos en próximos vídeos aquí en CATS Camera.